Bienvenidas, bienvenidos a una nueva clase de gimnasia para mayores. ¿Qué vamos a necesitar para la clase de hoy? Pues bueno, vemos ahí una sillita que la vamos a usar. Tenemos aquí unas botellitas de agua que también las vamos a usar, ¿vale? Las dejamos por aquí. Tenemos unos calcetines que usaremos a modo de pelota, como en las clases anteriores, ¿vale? Y tenemos nuestro palo de la escoba, de la fregona, de lo que sea, ¿vale? Hoy lo vamos a coger grande, ¿vale? Es el que tenemos normalmente por casa, ¿vale? Pues estos cuatro, 1, 2, 3 y 4, estos cuatro objetos son los que vamos a utilizar durante la clase de hoy, ¿vale? Vamos a empezar con un calentamiento, donde trabajaremos, como siempre, la mayor parte de musculatura corporal, ¿vale? Trataremos de trabajar todos los grupos musculares grandes y después en la segunda parte vamos a hacer un circuito, como ya dijimos en la sesión anterior, de 4 ejercicios, ¿sí? Pierna, miembro superior, espalda, un poquito de abdomen también. Iremos haciendo un ejercicio de cada y iremos cambiando uno, luego el otro, alternando, ¿vale? El trabajo, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Nos ponemos en marcha con el calentamiento, y nunca mejor dicho, porque vamos a ponernos en marcha. Vamos a marchar. ¿Cómo vamos a marchar? En el sitio, levantando los talones, ¿vale? Ahí, como si caminásemos, pero sin movernos. Simplemente levantamos los talones. Añadimos el movimiento de los brazos. Brazo contrario al talón que se levanta, ¿sí? Venga, pues empezamos. Caminando en el sitio. Por ahora solo levantamos los talones, ¿eh? Movimiento ligero de brazos. Comenzamos nuestro calentamiento. Cogemos aire por la nariz. Soltamos por la boca. ¿Vale? Vamos haciendo un poquito más de flexión de rodilla. Movimiento más grande de los brazos. Inspiramos. Soltamos. Vamos a despegar los pies del suelo. Toda la planta del pie se levanta ahora. Continuamos, ¿vale? Sin pausa. Seguimos respirando, cogiendo aire por la nariz. Soltándolo por la boca. Levantamos un poquito más las rodillas. Separamos las piernas, los pies, seguimos caminando y vamos a flexionar por detrás. Dejamos las piernas separadas y vamos a patinar, flexionando una pierna, flexionando la otra pierna, llevando el brazo contrario. Hacemos el ejercicio del patinador. Ahora vamos en patines, más rápido. Venga, pies en el suelo. Cambiamos el peso de un lado al otro y continuamos. ¿Veis que no hemos parado desde que empezamos, ¿eh? Podemos darle más ritmo, menos ritmo, pero intentamos no parar. Seguimos inspirando, soltando. Venga, nos quedan un par de minutitos aún.
Venga, vamos a llevar los dos brazos hacia la pierna que flexionamos. Ahí, a un lado, primero por un lado, a un lado, y cambio, al otro lado, al otro lado, al otro lado, sin parar, sin parar. Sin parar. Vamos abajo, un poquito abajo, sin flexionar demasiado. Arriba, abajo, arriba, abajo. Seguimos respirando, soltando, sin pausa. Ahí está la música otra vez. Muy bien. Juntamos un poquito más los pies y hacemos movimiento de hombros hacia adelante. Ya descansamos las piernas. Venga, hacia atrás. Hacia atrás. Vamos a hacer círculos con un brazo. Venga, hacia adelante. Circunvolución completa. Lo más grande posible. No la hacemos aquí cortita, intentamos hacerla amplia. Venga, cambiamos de brazo. Y vamos hacia atrás. Cambio. Muy bien, abrimos y con la mayor amplitud posible también. Cruzamos por delante y abrimos. Cogemos aire al abrir, soltamos al cerrar. Arriba y abajo. Inspiramos, soltamos. Muy bien. Vamos a coger nuestra silla y vamos a coger nuestra pelota improvisada, ¿vale? Si tenemos una pelota de verdad en casa, fenomenal, ¿vale? Si no, la improvisamos. Bien, nos sentamos. Espalda recta. Si tiene el respaldo de la silla, el mayor contacto con el respaldo posible, hombros hacia atrás. Bien, vamos a comenzar. Ponemos nuestra pelota entre los dos pies
Y vamos a estirar. Flexionar y estirar. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. La cambiamos, la ponemos entre las rodillas. Apretamos, que no nos caiga. Y vamos a levantar los dos pies del suelo. ¿Sí? Ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Vamos a ir haciendo estos dos ejercicios un par de series más. Venga. Pelota abajo entre los dos pies. Estiramos y flexionamos. Sin tocar el suelo, si podemos. 3, 4, 5, 6, 7. Inspiro, expiro. 9 y 10. Perfecto. A las rodillas. Levantamos los pies del suelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspiramos, soltamos al flexionar. Y 10. Venga, una serie más. Al estirar, soltamos. Cuando hacemos la fuerza, cogemos aire, soltamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto, a las rodillas. Al levantar los pies, soltamos el aire. Inspiramos, arriba. 1, 2, 3. Espalda recta, hombros atrás. Mirada al frente. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Bien. Vamos a intentar levantar ahora los pies del suelo, pero lo vamos a hacer alternativamente. Y intentamos subir un poquito más que en el ejercicio anterior, ¿vale? Levantamos, flexionamos la cadera lo máximo posible. Pierna arriba. Perfecto. Bien, pues lo vamos a hacer ahora seguido sobre una pierna, que vamos a estirar, y vamos a levantar para pasar y a bajar. Sin flexionar la rodilla, manteniendo la pierna lo más estirada posible. 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos. Estiramos. Arriba. 1. Sin tocar el suelo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sin tocar el suelo. Perfecto. Si nos cuesta mucho o alguien no puede, no llega a pasarla por debajo, bajamos un poquito de intensidad. Tocamos rodilla. Estiro la pierna. Si no puedo pasarla, toco rodilla. 1, 2, 3. Si puedo, la paso. 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Cambio de pierna. Estiro. Arriba, sin tocar el suelo. 2, 3, 4, 5. Si no puedo, toco rodilla. 7, 8, 9, 10. Perfecto. Venga, una serie más. Estiro. Cojo aire y suelto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Muy bien. Seguimos trabajando nuestra pelota. Dejamos los pies ahora en el sitio. Vamos a trabajar con el tronco, flexionándonos sobre las dos piernas y regresando al lugar. Intentamos llevar la espalda recta. Al bajar, al subir, flexionar lo máximo posible y volver a subir. ¿Vale? La pelota, empezamos con ella con brazos estirados encima de la cabeza, flexionamos, pasamos por debajo de las dos piernas. Y arriba. Cojo aire, suelto el aire al bajar. Arriba. 3, 4, 5, apretamos el abdomen, 6, 7, 8, 9 y 10. Seguimos en la misma posición y vamos a llevar nuestra pelota a un lado, lo más cerca del suelo posible, y al otro lado, flexionando el tronco, pero sin echarnos hacia adelante. 3, 4, 5, el brazo que no trabaja permanece arriba. 6, 7, 8, 9 y 10. Volvemos a bajar, flexionando con la espalda estirada y arriba. Inspiramos, soltamos, suelto el aire. 3, arriba, 4, arriba, 5, inspiro, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Venga, nos vamos al circuito. Vamos a poner 4 ejercicios y vamos a ir haciéndolos en orden y repitiendo un par de series, ¿vale? Hacemos 2 o 3 series. Venga, bebemos un poquito de agua si queremos, recuperamos.